El ascenso y caída de los guerreros esclavos. La saga de los mamelucos. Ellos emergieron de las sombras de la servidumbre para convertirse en los soberanos más formidables del Medio Oriente. Nacidos como esclavos, fueron forjados como guerreros implacables, entrenados desde una temprana edad para dominar el arte de la guerra. Fueron ellos quienes impusieron derrotas humillantes a los cruzados, quienes destrozaron el aura de invencibilidad de los ejércitos mongoles y, finalmente, reclamaron el trono de Egipto para sí mismos. Pero, ¿quiénes eran en realidad los mamelucos? ¿Cómo un contingente de soldados desprovistos de patria y de lazos familiares ascendió para crear un imperio duradero? Prepárate para desentrañar la extraordinaria trayectoria de esta legendaria tropa, compuesta por hombres destinados a la sumisión, pero que se erigieron como amos indiscutibles del campo de batalla. En el apogeo de las cruzadas, el mundo islámico se veía acosado por múltiples frentes. Caballeros europeos, impulsados por la fe y la ambición, se lanzaban sobre las costas del Mediterráneo, mientras que al este, la avasalladora marea de los ejércitos mongoles amenazaba con engullir civilizaciones enteras. Para hacer frente a estas amenazas existenciales, los sultanes del Islam recurrieron a una estrategia audaz y ya probada: la creación de una nueva élite guerrera, una casta militar forjada a partir de esclavos. Estos no eran cautivos comunes, eran jóvenes cuidadosamente seleccionados en regiones lejanas, como el Cáucaso, Anatolia y Asia Central. Arrancados de sus orígenes, convertidos al Islam y apartados de cualquier vínculo con su pasado, eran sometidos a un entrenamiento de rigor espartano, con el único propósito de servir como la guardia personal y la fuerza de choque de los gobernantes musulmanes, especialmente en Egipto. El propio nombre mameluco, derivado del árabe mamluk, significa literalmente aquel que es poseído. Sin embargo, en una de las mayores ironías de la historia, estos hombres que eran propiedad de otros se convertirían en una de las fuerzas más autónomas e influyentes de la era medieval. Su historia comenzó a trazarse alrededor del siglo IX, pero fue en el siglo XIII, en el corazón de Egipto, que los mamelucos se consolidaron como una fuerza imparable. Se convirtieron en la espina dorsal del ejército del sultanato ayubí, y fue en ese escenario que su ascenso al poder se volvió inevitable. A diferencia de los ejércitos tradicionales, reclutados entre la población local, los mamelucos eran una clase aparte. Importados en la adolescencia, eran inmersos en un proceso de formación casi monástico, aislados en escuelas militares conocidas como Kuthab y dentro de los propios palacios de los sultanes. Allí, su educación iba mucho más allá del manejo de armas. Aprendían a leer e interpretar el Corán, estudiaban las leyes islámicas y la etiqueta de la corte, pero era en el arte de la guerra donde su formación alcanzaba un nivel de excelencia. El entrenamiento físico era extenuante, abarcando esgrima, el dominio del arco y la flecha, la equitación y tácticas de combate e información. Se convirtieron en maestros en la utilización de la cimitarra, la hoja curva que se convirtió en el símbolo del guerrero islámico, y peritos en el manejo del arco compuesto a caballo, una técnica letal heredada de los pueblos de las estepas que les confería una movilidad y una capacidad de ataque avasalladora, muy superiores a las tácticas pesadas y lentas de los ejércitos europeos. La jerarquía interna era rígida pero meritocrática. Un mameluco que demostrara lealtad y talento podía ascender rápidamente, pasando de simple soldado a comandante de regimientos y, eventualmente, al puesto de emir. Su lealtad era devota exclusivamente a su amo, el sultán, y no a un pueblo o una nación. Con el tiempo, esta fraternidad de armas forjó lazos inquebrantables, transformando a los mamelucos en una casta gobernante, una clase de guerreros que se veía a sí misma como la verdadera guardiana del Estado. Este orgullo, disciplina y proeza marcial serían puestos a prueba contra el enemigo más temible de su era, los mongoles. La destreza de los mamelucos en el campo de batalla era legendaria en todo el mundo islámico. Su estilo de combate era una sinfonía de técnica, velocidad y precisión. La arma que mejor simbolizaba su arte era la cimitarra, una hoja ligera y afilada que permitía cortes devastadores ejecutados con la velocidad de un relámpago, ideal para el combate montado. En contraste con las pesadas espadas europeas, que dependían de la fuerza bruta, la cimitarra era una extensión fluida y mortal del brazo del guerrero. Sin embargo, su maestría no se limitaba a la esgrima, eran arqueros montados sin igual. Sus arcos compuestos, construidos con capas de madera, huerno y tendón, poseían un alcance y una potencia formidables, permitiéndoles disparar una lluvia de flechas con precisión letal, incluso a pleno galope. Complementaban su arsenal con lanzas largas, dagas curvas y mazas de guerra.
Tácticamente eran maestros de la maniobra, evitaban el confronto directo y masivo prefiriendo ataques de flanco y la célebre táctica de la retirada fingida, atrayendo al enemigo a una persecución desordenada antes de girarse y contraatacar con toda su fuerza. El apogeo del poder mameluco se dio en el siglo XIII, un momento en que el mundo islámico parecía al borde de la aniquilación. En 1260, en la batalla de Ain Jalut, los mamelucos bajo el liderazgo del sultán Qutuz y del general Baybars enfrentaron el avance mongol que ya había saqueado Bagdad y parecía destinado a conquistar todo a su paso. Con una estrategia brillante y un dominio inigualable de la caballería, los mamelucos no solo derrotaron a los mongoles, sino que destrozaron el mito de su invencibilidad. Esta fue la primera gran derrota del imperio mongol y un punto de inflexión que salvó a Egipto, al norte de África y al corazón del Islam, de la destrucción. Tras esta victoria monumental, los mamelucos consolidaron su poder, expulsando los últimos vestigios de los cruzados de Tierra Santa en 1291 con la toma de la fortaleza de Acre. Bajo el mando de líderes visionarios como Baybars y Calaún, el sultanato mameluco floreció, transformando el Cairo en uno de los centros culturales, comerciales y religiosos más vibrantes del mundo. Patrocinaron la construcción de mezquitas suntuosas, escuelas, bibliotecas y hospitales, dejando un legado arquitectónico que perdura hasta hoy. Durante casi 3 siglos gobernaron con mano de hierro y visión estratégica, garantizando una era de estabilidad y prosperidad. A pesar de su imagen de guerreros implacables, la sociedad mameluca era compleja y llena de paradojas. El sistema que los creó, basado en la esclavitud, irónicamente ofrecía un camino hacia el poder absoluto. Muchos no eran de origen árabe, sino turco o circasiano, y aún así se convirtieron en los mayores defensores del Islam. Sin embargo, esta fuerza militar escondía una fragilidad política. Como los sultanes eran elegidos entre los emires más poderosos, las disputas por el poder, las traiciones y los golpes de Estado eran una constante, creando una inestabilidad crónica en el corazón del imperio. Con el tiempo, el brillo de los mamelucos comenzó a desvanecerse. En el siglo XV, el sultanato enfrentó una serie de crisis, epidemias devastadoras, declive económico debido a la alteración de las rutas comerciales globales y una creciente desorganización interna. La otra imbatible máquina de guerra comenzó a oxidarse. El golpe de gracia vino en 1517, cuando el emergente imperio otomano, liderado por el sultán Selim I, volvió sus modernas armas de fuego contra Egipto. En las batallas decisivas, el coraje de los caballeros mamelucos no fue rival a los cañones y mosquetes otomanos. El último sultán mameluco, Tumán Bay II, fue derrotado y ejecutado, y Egipto fue absorbido por el imperio otomano, marcando el fin oficial del sultanato mameluco. Incluso derrotados, los mamelucos no desaparecieron. Reconociendo su valor administrativo y militar, los otomanos permitieron que muchos de ellos mantuvieran posiciones de influencia como una aristocracia local en Egipto. Su legado sobrevivió al fin de su imperio, grabado en la arquitectura majestuosa del Cairo y en las crónicas de la historia. La saga de los mamelucos es un testimonio poderoso de que, incluso en las circunstancias más adversas, la disciplina, la ambición y la habilidad pueden forjar un nuevo destino, transformando esclavos en señores y